La neuroeducación nos recuerda que la inteligencia son pequeñas acciones que tienen un impacto enorme en el aprendizaje del niño. Hay profesiones que enseñan, y hay profesiones que transforman vidas. Con Lidia Gómez, esto es Más allá del aprendizaje, el podcast donde descubrimos el poder de la educación para marcar la diferencia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Más allá del aprendizaje, un podcast de Gabinete Corpedagógic. Soy Lidia Gómez, experta en dificultades de aprendizaje. Y en este espacio precisamente vamos a hablar sobre aprendizaje, dificultades de aprendizaje, desarrollo infantil y sobre todo el punto que vamos a tocar hoy es la neuroeducación. Siempre con un objetivo muy claro: comprender mejor cómo aprenden los niños, cómo podemos acompañarlos de una mejor manera. Hoy quiero hablarte de un término que seguramente has escuchado más de una vez. Seguramente lo has visto en redes sociales, en congresos, en cursos o incluso en conversaciones entre familias. Y esto es la neuroeducación. ¿Pero qué significa realmente? ¿Es una moda? ¿Es una nueva metodología? ¿O es algo mucho más profundo? En este episodio vamos a descubrir por qué la neuroeducación está cambiando nuestra forma de entender la enseñanza, que puede marcar un antes y un después en la educación de nuestros hijos. Cuando escuchamos neuroeducación, muchas personas seguramente pensarán en un cerebro y en neuronas, o imágenes de resonancias magnéticas, por ejemplo. Y aunque todo eso forma parte de esta disciplina, la neuroeducación va mucho más allá. Es la unión entre la neurociencia, la psicología y la educación. Es decir, reúne todo lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro con todo lo que sabemos sobre cómo enseñan los docentes y cómo aprenden las personas. Durante muchos años se ha enseñado únicamente de una misma forma porque, como se suele decir, es como se ha hecho toda la vida, la manera tradicional, que es los niños sentados en un pupitre, el profesor explicando y los niños tomando apuntes en una libreta. Después, una vez llegaba el examen, los niños, con todo eso que habían copiado en la libreta, lo memorizaban y después cuando llegaba el examen lo soltaban. Y al cabo de unos días, ese contenido que supone que debería haber sido un contenido que al niño se le hubiese quedado en la cabeza, después, cuando se acaba el examen, se le ha olvidado, obviamente. Pero hoy sabemos que aprender no funciona exactamente así. Gracias a las investigaciones sobre el cerebro, entendemos mucho mejor qué necesita una persona para aprender de forma significativa y sobre todo para recordar aquello aprendido. Una de las primeras cosas que nos enseña la neuroeducación es que cada cerebro es diferente. Cada cerebro aprende de una manera diferente. Puede parecer una idea sencilla, pero esto cambia totalmente nuestra manera de ver la educación. Ningún niño aprende exactamente igual que otro. Cada uno tiene sus propias experiencias, intereses, fortalezas y dificultades. Pero sin embargo, durante muchos años hemos pretendido siempre de que los niños todos aprendan al mismo ritmo y de la misma manera, y que demostraran lo aprendido exactamente igual. Y eso simplemente no refleja cómo funciona el cerebro humano. Seguramente todos recordamos a algún compañero de clase que era muy inteligente, pero suspendía los exámenes. O a ese niño que parecía distraído constantemente, pero era capaz de construir cosas increíbles o resolver problemas de una manera muy creativa. La neuroeducación nos recuerda que la inteligencia tiene muchas formas de manifestarse y que aprender no consiste únicamente en sacar buenas notas. Otra idea muy importante es que aprender no significa memorizar. Muchas veces pensamos que un alumno ha aprendido porque puede escribir exactamente la misma definición que pone en el libro. Pero el cerebro no aprende haciendo como si fuese un disco duro, ¿no? Almacenando la información. Aprende creando conexiones entre las neuronas. Cada vez que comprendemos algo y lo relacionamos con otra idea que ya sabemos, esas conexiones se fortalecen. Cuantas más conexiones existen, más sólido es el aprendizaje. Por eso repetir un tema 20 veces no garantiza que se lo aprenda. En cambio, entenderlo y explicarlo con nuestras propias palabras, relacionarlo con experiencias que hemos vivido o utilizarlo para resolver algún problema, hace que el cerebro lo almacene de una manera mucho más duradera. Hay una frase muy conocida dentro de la neuroeducación que dice: sin emoción no hay aprendizaje. Y aunque pueda parecer exagerado, tiene una base científica muy importante. Y es que nuestro cerebro presta mucho más atención a aquello que nos emociona, que nos sorprende o que despierta esa curiosidad, que a aquello que no tiene ningún tipo de emoción en nosotros. Piensa un momento. Seguro que recuerdas perfectamente ese día en el que te ocurrió algo muy importante.
pero probablemente no recuerdes qué comiste hace 2 martes. ¿Por qué? Porque la emoción ayuda al cerebro a decidir qué información quiere guardar y qué información no quiere guardar, qué información es la más relevante para guardarla en nuestro cerebro. Eso también ocurre en los niños. Cuando un contenido les resulta interesante, cuando sienten que pueden participar, cuando juegan, experimentan o descubren algo nuevo, su cerebro trabaja de una forma mucho más activa. Esto no significa que todo tenga que convertirse en un juego o que aprender siempre sea divertido, pero sí nos recuerda la importancia de despertar la curiosidad y de crear experiencias que conecten con ellos mismos. También hemos aprendido gracias a la neurociencia de que el error no es el enemigo del aprendizaje. Durante muchos años se ha castigado el error. Equivocarse significaba suspender, recibir mala nota o pensar que uno no servía para estudiar. Sin embargo, hoy sabemos que el cerebro aprende a través de los errores, cuando detecta un error. Cuando nos damos cuenta de que algo no ha salido como esperábamos, el cerebro busca nuevas estrategias, reorganiza la información y fortalece el aprendizaje. Por eso es tan importante crear entornos donde el equivocarse para los niños no sea visto como algo malo. Que puedan equivocarse sin miedo y que entiendan que el error es una oportunidad para seguir aprendiendo. Otro aspecto que ha revolucionado la educación es entender la importancia de las funciones ejecutivas. Son habilidades que nos permiten organizar la información, mantener la atención, controlar los impulsos, planificar tareas, cambiar de estrategias, cuando algo no funciona y resolver problemas. Muchas veces pensamos que un niño no quiere trabajar o que es poco responsable, cuando todavía en realidad está desarrollando esas capacidades. Y saber esto sobre las funciones ejecutivas cambia completamente la forma en la que podemos acompañar su aprendizaje. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. Como pedagoga y psicopedagoga, trabajo con muchos niños que presentan dificultades de aprendizaje. Niños con dislexia, con TDAH, disortografía, disgrafía o con otras necesidades educativas. Durante muchos años estos alumnos se han visto como que tienen que esforzarse más. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que su cerebro procesa la información de una manera diferente y que necesitan estrategias adaptadas para desarrollar todo su potencial. La neuroeducación no busca etiquetar a los niños, busca comprender cómo aprende cada uno para ofrecerle las herramientas que realmente necesitan para aprender. Quizá una de las mayores aportaciones de la neurociencia es esa, dejar de preguntarnos por qué un niño no aprende y empezar a preguntarnos cómo podemos enseñarle mejor. Y esto es un cambio de perspectiva enorme. En lugar de poner el foco en las dificultades que tiene el niño o niña, ponemos el foco en adaptar esa enseñanza al niño o niña para que el aprendizaje sea posible. Y esto no solo afecta a los docentes, también afecta a las familias, ya que estos desempeñan un papel fundamental. No hace falta conocer el funcionamiento de las neuronas para aplicar la neuroeducación en casa. Dormir las horas necesarias, reducir el estrés, jugar, conversar todo lo aprendido, leer juntos, respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño y valorar el esfuerzo por encima del resultado. Son pequeñas acciones que tienen un impacto enorme en el aprendizaje del niño. La neuroeducación nos recuerda que aprender es un proceso profundamente humano. No somos máquinas para memorizar datos. Somos personas que aprendemos cuando comprendemos, cuando sentimos, cuando experimentamos y cuando encontramos un sentido a aquello que hacemos. Y me gustaría terminar este episodio con una idea que resume todo lo que hemos hablado en este episodio. Cuando aprendemos cómo funciona el cerebro, dejamos de culpar al niño por no aprender y empezamos a transformar nuestra manera de enseñar. Ese cambio puede marcar una diferencia entre un alumno que pierde la confianza en sí mismo y otro que descubre que sí que es capaz de aprender. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Más allá del aprendizaje. Si este podcast te ha resultado útil, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde cada viernes seguiremos hablando de neuroeducación, psicopedagogía, dificultades de aprendizaje y desarrollo infantil, con un lenguaje cercano, basado en la evidencia científica y pensado para familias, profesionales o personas que estén empezando a dedicarse al mundo de la psicopedagogía, la neuroeducación, desarrollo infantil. Nos escuchamos muy próximamente en un nuevo capítulo de podcast Más allá del aprendizaje. Un abrazo y gracias por estar al otro lado.